Hola, mi nombre es Victoria Costa y bienvenidos a el episodio 22 de Todo está aquí. Hoy tenemos un tema que me encanta porque es demasiado evidente cuando estamos en esta situación o cuando estamos lidiando con este tipo de personas, pero normalmente lo ignoramos hasta que la situación se vuelve tan inestable que literalmente nos afecta negativamente, y es cuando reconocemos que estamos lidiando o estamos en una relación de amistad o de pareja con una persona inconsecuente o contradictoria. Quiero empezar a hablar de este tema partiendo de que si hay una cosa que es cierta es que a todos nos gusta sentirnos seguros y que está en nuestra naturaleza el sentir miedo o incertidumbre cuando algo es nuevo, cuando algo es diferente. Es decir, está en nuestra naturaleza que cuando conocemos a alguien por primera vez, nos acercamos con cautela, intentamos encontrar como patrones familiares de, ¿sabes?, sentido del humor o cosas que pueda conocer, etcétera, que entonces nos enseñan qué esperar de esta persona nueva. Y a partir de ahí es cómo podemos saber interactuar y además cómo establecemos lazos más profundos y duraderos con esa persona nueva para que se convierta en una persona como constante en nuestra vida. Pero entonces, partiendo de que a todos nos gusta sentirnos seguros, ¿qué pasa con las personas que son inconsecuentes? ¿Qué pasa con las personas que después de esa etapa inicial en la que empiezas a conocerla y a entender como su sentido del humor y las cosas que le gustan y las cosas que no, creemos saber qué esperar de ellos, pero luego nunca se corresponde lo que tú crees que sabes de esta persona con lo que esa persona dice o con lo que esa persona hace? O simplemente cada vez que ves a esta persona actúa completamente diferente a la vez anterior. Efectivamente, estoy describiendo a alguien que es inconsecuente, que es contradictorio, ese tipo de personas en las que nunca entiendes muy bien como cuál es su rollo. Sin duda, que alguien sea inconsecuente es una señal de que está emocionalmente no disponible. Y esto puede venir de muchos sitios. Puede venir de traumas de la infancia, en los que evitas establecer lazos duraderos, el miedo a que te lastime, puede que tengas apego evitativo, etc. ¿De dónde viene? Puede venir de muchos sitios. Pero más allá de entender de por qué alguien actúa o no de esa manera, yo quiero hablar hoy sobre cómo lidiar con esto, cómo lidiar con personas contradictorias, inconsistentes, y cómo poder efectivamente limitar o sacar a esa persona de tu vida. Y sé que esto suena un poco drástico porque es como, sabes, esa persona no ha hecho nada malo, simplemente es contradictoria. Pero al mismo tiempo es drástico porque estas personas activamente te afectan de manera negativa a ti, a tu vida, a tu salud mental. Primero, quiero hablar de qué pasa cuando alguien es inconsistente. ¿Qué provoca eso en ti? Como ya dijimos, está en nuestra naturaleza buscar patrones y saber qué esperar. En el momento en el que no puedes establecer patrones, en el momento en el que no sabes qué esperar, las alertas de tu cerebro se disparan. Y es una situación de incertidumbre nuevamente. Es decir, las personas contradictorias, cada vez que interactúas con ellas, es una situación de incertidumbre nueva, como si las acabaras de conocer. ¿Y qué pasa entonces cuando alguien está constantemente actuando diferente o contradictoriamente? Pues que inconscientemente estás en situación de alerta siempre, todo el tiempo. Cada vez que estás interactuando con esta persona, estás en ese momento de alerta, de cautela, de no sé qué va a pasar, no sé qué esperar. Similar al que tienes cuando conoces a alguien por primera vez. Lo que pasa es que es normal sentir esto cuando conoces a alguien por primera vez y luego ese sentimiento se disipa porque ya estableces lazos y sabes qué esperar. Si nunca llegas al punto en el que estableces lazos y sabes qué esperar, es una situación de alerta que te afecta negativamente, porque nunca puedes llegar a sentirte tranquilo en ese entorno. Es decir, que consciente o inconscientemente estás un poco a la defensiva, a la espera de ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a decir y lo más importante, cómo te vas a proteger tú, cómo vas a reaccionar para poder controlar esta situación de incertidumbre. Todo esto quiere decir, en resumen, que es una situación, es una persona que te provoca estrés. Las personas contradictorias provocan altos niveles de estrés, por todo lo que ya dijimos. A esto además le podemos sumar que si eres como yo, que tengo apego ansioso,
Te sientes literal en un limbo que se puede volver bastante adictivo porque esa incertidumbre despierta como tu ansiedad y tu cerebro intenta resolver el problema como de lugar para llegar a la calma, entre comillas. Pero bueno, sobre los apegos hablaremos en otro episodio. Lo importante aquí es recordar que con todas estas personas contradictorias, la calma siempre llega. Porque las personas inconsistentes son calma, que es la parte que puedes esperar y es lo que te permite establecer algún tipo de relación con ellos. Y luego son caos, que es la parte impredecible, es la parte de que no sabes cómo va a actuar, no sabes qué va a decir, no sabes con quién te vas a encontrar. Creo que está de más decir que tener relaciones cercanas con personas contradictorias es sumamente complicado. Y aunque no tiene nada que ver contigo el hecho de que alguien sea o no contradictorio, o sea, no es tu culpa, sí es verdad que es necesario establecer límites para poder mantener esa relación a cierta distancia o para terminarla. Pero ¿por qué hay que limitar este tipo de relaciones? Ya sabemos que provoca estrés, provoca situaciones de incertidumbre, etc. Pero realmente ¿por qué hay que establecer límites o terminar estas relaciones? Y aquí se abre un tema más amplio y es que las razones pueden ser muchas, porque a cada quien le puede afectar de diferentes maneras y depende de cada situación. Pero yo diría que de manera general hay tres razones principales por las que es súper importante limitar o terminar este tipo de relaciones. La primera razón es que no puedes apoyarte en esa persona, ni para las cosas buenas ni para las cosas malas, porque nunca sabes cómo va a responder. No sabes si en esta ocasión te va a apoyar, le va a parecer gracioso, le va a molestar o ninguna de las anteriores. Además, es extremadamente complicado hacer planes a futuro, así sean simples, es decir, vamos a irnos a tomar un café el viernes, porque no sabes con qué persona te vas a encontrar ese día. No sabes si te van a decir que sí y el jueves en la noche te van a decir que no. No sabes si efectivamente sí van a tomarse el café y cuando llegues es una persona que está súper seria y no habla, aunque la última vez estaba súper contenta y estaba bromeando. No sabes qué te vas a encontrar, básicamente. La segunda razón por la que hay que limitar estas relaciones es porque tú no eres un superhéroe. Y hay que dejar a un lado ese complejo de Salvador, de que tú eres el que va a poder entenderle, de que tú vas a ayudarlo a dejar de ser contradictorio, de que tú vas a ser el único que va a poder como que resolver el problema. El ser inconsistente o contradictorio es realmente un problema, es realmente un patrón que realmente afecta a tu vida negativamente. Es decir, no es que esa persona está pasando por una etapa, no es una fase, no es un momento. Es algo que esa persona tiene que tratar en terapia para poder cambiar y mejorar. Y eso no es tu lugar. Tú no eres terapeuta. Tú no vas a estar ahí de superhéroe resolviendo los misterios de esta persona que cada vez que ves actúa distinto. Y la tercera razón por la que hay que establecer los límites es porque de manera inconsciente o consciente a veces, estas relaciones llenas de estrés e incertidumbre despiertan en ti sentimientos de no ser suficiente, de no estar correspondido, de que la relación no es recíproca. Y básicamente estás en una constante lucha para que las cosas estén bien y para poder resolver esta incertidumbre, que es el mecanismo normal de defensa de tu cerebro. Es decir, todos estos sentimientos negativos se están despertando en ti simplemente porque alguien más no ha lidiado con lo que tiene que lidiar, no ha trabajado esta inconsistencia en su vida y te está afectando a ti. Básicamente, ahora que dijimos esas tres cosas, hay que limitar este tipo de relaciones porque nos ponen en constantes situaciones de incertidumbre y estrés, lo cual claramente no es sano ni beneficioso para nuestra salud mental. Finalmente, sabiendo que nos provoca estrés, incertidumbre, que no es nuestro trauma a trabajar, no somos superhéroes y cómo nos afecta de manera negativa, la verdadera pregunta es cómo establecemos esos límites, cómo establecemos esos parámetros por los que esta relación puede existir o cómo la cortamos, cómo la terminamos. Pues la respuesta a esto va a sonar bastante general porque lo es de alguna manera, aunque luego a cada persona le aplica de una manera muy específica. La manera en cómo estableces límites para estas personas o cómo terminas estas relaciones es
dejando de esperar lo que no va a pasar. Es decir, si tu opción no es cortar esta relación, sino limitarla, tienes que dejar de intentar adivinar o saber qué esperar de ella. Tienes que entender que esta relación puede existir con cierta distancia y que probablemente no es recomendable que esta sea la persona a la que le cuentes todos tus secretos más íntimos y hables todos los días con esa persona. Sino más bien es como ese amigo que de vez en cuando puede que le cuentes ciertas cosas relevantes de tu vida, pero hasta ahí. Hay que internalizar que esta persona no te va a dar la sensación de seguridad que necesitas y que así son las cosas. Que además esta persona es súper cool cuando está la calma, cuando las cosas están bien, pero que el caos siempre está asegurado, porque es alguien que no ha trabajado en eso, es alguien que no ha trabajado en ese trauma. Una vez que tú internalizas que no puedes esperar más que lo que esta persona te está dando, y aquí puede entrar el episodio que hablamos de cuando alguien no te quiere como necesitas, una vez que internalizas esto, puedes entender que tú no tienes tiempo para eso. Es mucho mejor y mucho más sano acercarte a personas que sí son consecuentes, de las que sí sabes qué esperar y con las que puedes contar. Esas personas que se sienten seguras, con las que no tienes que intentarlo, no tienes que pensar, simplemente eres tú y todo fluye de alguna forma. Esas son las personas que traen cosas positivas a tu vida, que no te están sumando estrés innecesario todo el tiempo. La vida es demasiado complicada por sí misma, como para eso añadirle situaciones de incertidumbre y de estrés provocadas por alguien más y las cosas que no ha trabajado cuando tú no estás viviendo esas luchas, pero te estás dejando afectar por ellas. Yo sé que esto se dice más fácil de lo que es, pero es que como otras cosas que hemos hablado aquí, es simple, realmente en teoría es bastante simple, aunque luego el proceso en la práctica sea complicado. Lo importante es mantenernos enfocados en que esta persona no va a cambiar, va a seguir siendo inconsecuente, va a seguir siendo contradictoria y te va a seguir generando incertidumbre y sentimientos negativos, sin importar cuánto tiempo pase, sin importar lo que tú hagas o no hagas, porque es que no depende de ti. Hay que aceptar que esto afecta a tu vida negativamente y que eso es algo que no puedes permitirte. Finalmente, algo que también puede ayudar, además de entender e internalizar todo esto, es identificar esas personas seguras, esas personas que sí se sientan bien, que no tienes que pensar o complicarte o intentar descifrar o intentar luchar para que las cosas estén bien. Identifica quiénes son esas personas seguras en tu vida y entiende la diferencia, entiende el contraste y entiende por qué te sientes tan bien en esa situación y por qué te sientes con tanta incertidumbre en esta otra. Y bueno, esto fue todo por este episodio de Todo está aquí, rápido y conciso. Nos vemos en la próxima.